Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Poniatchik y a nombre del Centro Global de la Universidad de Columbia, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile, quiero darles la bienvenida a este conversatorio que tiene un título algo equívoco, porque la idea no es debatir sobre la apertura o cierre de embajadas en tal o cuales países. Lo que queremos hoy día es reflexionar acerca de los intereses de Chile y de los lineamientos de su política exterior en un contexto global en el que el nuevo orden mundial definido por Kissinger en su monumental libro Diplomacy ha mutado hacia un reordenamiento en el cual los desafíos son totalmente distintos a los de hace 10 e incluso 5 años. Los centros de poder ya no son los mismos que antes y los ejes ya no son necesariamente geográficos, sino que también temáticos. Esto implica una nueva mirada acerca de nuestra política exterior, del rol de la Cancillería y del papel de los ministros. También cambiar el currículum de la Academia Diplomática para contribuir a que los representantes de Chile en el exterior posean una formación holística, que no solo lo circunscriba al tradicional ámbito político, sino que también al económico, científico, tecnológico, cultural, ambiental, entre otros. De eso vamos a conversar hoy. Quiero dejarlo a nombre de la Universidad de Columbia, invitados al lanzamiento del libro The Middle East and the Challenge to the West, este jueves a las 12, a cargo de uno de los académicos más prominentes en materia del mundo árabe y de Islam. Vamos a darles la información a través del chat y también ver a los que se lo perdieron el conversatorio que tuvimos en conjunto con Juan Gabriel Valdés, con Dan Restrepo la semana pasada, sobre los posibles escenarios ante una eventual victoria de Joe Biden en las elecciones. Pero volvamos a este tema que nos convoca y le paso la pantalla a Francisco Cruz, diplomático y muy buen amigo. Muchas gracias, Karen. Gracias primero que nada a los centros que hacen posible esto. La verdad que yo creo que es un esfuerzo bien dinámico, bien innovador, bien entretenido entre el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el Instituto de Estudios de la Universidad de Chile, por cierto, el Centro de Global Affairs de Columbia. La iniciativa es tuya, así que te agradecemos, Karen. Y cuando partimos conversando este tema, que digamos las cosas por su nombre a propósito de lo que tú decías al principio, conversar sobre la presencia de Chile, bueno, viene el debate que todos conocemos, digamos, y complementamos el título de alguna manera. Así que fue súper oportuno, súper propicio, pero siempre, como tú bien decías al principio, la idea era tener una discusión no sobre cierre-apertura, sino que a propósito de cierre-apertura, y por cierto esto no va a ser un panel acrítico, ni mucho menos aséptico, todos tenemos nuestras opiniones al respecto y así se han dado a conocer, pero sí tener como eje o tener como de alguna manera como clivaje la discusión básicamente esa tensión de política exterior entre tradición, innovación, entre pasado, entre futuro, tener el eje de la planificación y, como tú bien decías, de alguna manera también abordar, y me cuelgo aquí de tus palabras, digamos, estos nuevos cambios de paradigma de orden mundial, para los que son expertos, digamos, en internacionalistas y que han escrito mucho sobre esto, dicen que estamos frente a un mundo, digamos, multipolar, que se viene una ofensiva distinta. Algunos intelectuales como el profesor Jorge Heine, distinguido y gran amigo, ex embajador en China, habla del siglo de Asia, habla de una tensión multipolar sin precedente. Hay también, yo creo, un cambio de paradigma también, ¿cierto?, en el orden interno, desde lo externo a lo interno, porque hemos asistido a muchos debates en donde hemos visto que este tema del cierre de las embajadas ha sido también leído en clave elites, ciudadanía, lo cual también de alguna forma muchos pensamos que es un error, digamos, porque los temas de política exterior no son pastos exquisitos para intelectuales. La política exterior es una política de Estado, ¿no es cierto?, que siempre hemos puesto sobre la mesa, que debe trascender el eje gobierno-oposición, el eje y el ciclo político propio de su administración. Y en esa mirada, yo solamente el día de la mañana, donde otros panelistas de acá estaban presentes, había una muy rica discusión respecto, por ejemplo, a cómo poder romper ese paradigma respecto al impacto ciudadano, los tratados de libre comercio, respecto a la visión de las regiones y el mundo internacional, es decir, tener esa mirada, por decirlo, sobre la mesa de cómo debe dialogar la política exterior con
el mundo ciudadano con el ciudadano de pie. Y por último, está el desafío del instrumento de política exterior, de la masa crítica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos a 2 ex cancilleres, a un ex director, subsecretario, agente en La Haya, distinguido académico, a un parlamentario que me atrevo a decir que es de los que más saben relaciones internacionales y política exterior, para abordar también un poco el desafío del instrumento, de la masa crítica, del mundo profesional. Siempre hemos tenido esta discusión un poco añeja entre políticos diplomáticos, diplomáticos políticos, entre embajadores de carrera, entre embajadores políticos, cuando al final del día la tensión es un poco más sofisticada y el dilema apunta a cómo profesionalizamos en distintas dimensiones, en distintas áreas, a la Cancillería, ¿no es cierto? Y tenemos una fuerza diplomática conectada con la diplomacia pública, conectada con el desafío del nuevo tiempo, y eso también tiene que ver, por cierto, con el debate que se ha abierto a propósito del cierre, apertura de embajadas, porque tiene que ver con cuáles son las destrezas y los instrumentos que hoy día contamos para poder desenvolvernos mejor en el mundo. Eso como introducción, esos van a ser básicamente los puntos que vamos a discutir, una narrativa en donde vamos a esperar que todo el público nos pueda generar sus preguntas, vamos a tratar de absorberlas todas. Veo y aprovecho de saludar aquí en pantalla a Juan Somadía, que lo vemos presente. ¿Cómo está Juan? Ex embajador de Chile en la ONU, un hombre que hizo su carrera en la OIT, director de la Academia Diplomática, un gran amigo, por lo demás. Y la idea de nuestros panelistas era tener un diálogo súper abierto, y no voy a leer currículum, porque también eso es lo convencional. Yo siempre he criticado que muchas veces llegamos a estos webinars, todos que estamos de alguna manera subiéndonos a este carro, con esa mentalidad presencial. Y esto es mucho más dinámico, esto es mucho más innovador, esto tiene que tener una retórica de ir y volver, y no solamente una retórica expositiva unilateral. Aquí está Soledad, que fue ministra de Justicia. ¿Te acuerdas, Soledad, cuando conversábamos de la mentalidad del expediente para enfrentar un juicio oral? Yo creo que con esto de la diplomacia digital o del mundo digital pasa lo mismo. Uno tiene que llegar con un chip distinto. Y en esa mirada, en esa lógica, poder decirles que escogimos a estos 4 expositores, y le agradecemos mucho la invitación, y todos tienen algo que ver con el tema, pero voy a hacer un zoom particular de su trayectoria. Soledad Alvear fue canciller, como ustedes todos saben, del gobierno del presidente Lagos, pero además fue pionera en negociar el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. Y hoy día uno de los temas que ha estado precisamente sobre la mesa y el debate son los impactos que tienen, ¿no es cierto?, 3 países que están en el anuncio de cierre o de clausura eventual, ¿no es cierto?, respecto a la Unión Europea. Ella, en consecuencia, fue una actriz, digamos, muy relevante en ese proceso, pudo apreciar todas las dimensiones laterales que ello conllevó, las complicidades que hubo que construir, y por eso nos parece que su experiencia es muy rica en esa materia. Está también el ex canciller y ex subsecretario Heraldo Muñoz. Aquí también voy a hacer un zoom de lo suyo, digamos. Yo creo que Heraldo Muñoz es de los hombres que ha sido fundadores de la Escuela de Política Internacional, de Relaciones Internacionales en Chile, viene escribiendo hace mucho tiempo, bajo la ley del Instituto de Estudios Internacionales de Chile y bajo, por cierto, su alma mater en Estados Unidos, la Universidad de Denver. Pero además Heraldo, yo creo que es un diplomático que reúne una cualidad bien particular, y es de que, habiendo sido embajador, su primera embajada, corrígeme tú, Heraldo, en la OEA como representante permanente, y después embajador en Naciones Unidas, tiene una rica experiencia multilateral, que además, por cierto, conecta con un minuto crítico de nuestra experiencia en política exterior, que fue la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el gobierno del presidente Lagos. Y por eso, Heraldo también tiene este perfil de ser un gran diplomático bilateral, pero que piensa como multilateral. Está el diputado Isacor. El diputado Isacor ha presidido, bueno, presidente de la Comisión de Energía y Minería en el Parlamentino, preside una serie de grupos parlamentarios en Chile que lo han básicamente puesto en el ojo de nuestras relaciones con muchos países. Eso lo pone como un actor, yo diría, clave, no solamente desde el punto de vista del Congreso, sino desde el punto de vista de lo que ha sido relacionar nuestra política exterior, especialmente con España, con Japón, con Estados Unidos, con Reino Unido. Ha presidido todos esos grupos de amistad, pero además ha presidido el Comité de Diálogo Político entre el Congreso Nacional y la Asamblea Popular China. También lo hace, en ese sentido, un actor desde la diplomacia parlamentaria hacia lo que algunos llaman, como bien citábamos al principio el profesor Heine, el siglo de Asia. Y el profesor Van Claveren, que dicho sea de paso, tuve una conversación con Alberto y le decía, ¿cómo te presentamos? Como es subsecretario, y me decía, no, déjame como profesor. Pero Alberto tiene una cualidad muy particular, y todos saben de su trayectoria. Fue director de planificación cuando Chile albergaba la segunda cumbre de las Américas, por allá por el año 98, Alberto. Después le tocó ser subsecretario, agente en La Haya. Pero Alberto también tiene otra cualidad bien notable, y es esa dualidad de poder enlazar pensamiento, doctrina,
con acción y metodología, desde lo que era en su minuto la Dirección de Planificación hasta lo que fue ser subsecretario, por cierto, pasando por una embajada, que fue la embajada en Bruselas, también en una época crítica cuando estábamos negociando el acuerdo de acción estratégica de la Unión Europea. Entonces, tenemos perfiles muy complementarios, tenemos perfiles muy ricos, muy diversos, y todos de alguna manera, como dicen por ahí, llegamos al debate que hoy día tenemos sobre la mesa a propósito de la presencia global de Chile. Queremos partir con una pregunta estándar para todos y con unos 3-4 minutos de respuesta. Vamos a partir dando la palabra a la ex canciller Alvear. Para preguntarte, Soledad, ¿qué opinas tú precisamente del rol de Chile en el mundo global? ¿Qué opinas tú sobre esta discusión que se ha abierto sobre la presencia, hasta el tema de las embajadas, pues también el tema de la presencia, ¿no es cierto?, de Chile con otro grupo, en sus misiones de paz, básicamente. ¿Cuál es tu impresión del debate? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Y cuál crees tú que debería ser el eje en el cual deberíamos tener esta discusión? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de sostener este diálogo. Y además con la presencia de tantas personas que están participando en este Zoom. Decir en primer lugar que la decisión a mí me pareció poco adecuada desde el punto de vista de su presentación, en el sentido de que nos enteramos de la misma a través de medios de comunicación. Sin embargo, debo decir que felizmente el canciller Teodoro Rivera ha tomado la decisión de suspender esta decisión y espero que sea un espacio propicio para discutir adecuadamente la política exterior de Chile y la presencia que debemos tener en el exterior. En ese contexto, y así se lo señalé en su oportunidad al ministro cuando tuvimos la reunión con los ex cancilleres, me parece a mí que una decisión de esta envergadura debe obedecer a un plan estratégico que debe contener ciertos elementos de política exterior que me parece a mí son clave. Lo primero tiene que ver con América Latina, nuestra relación con nuestros vecinos, y también destacar algo que me parece clave. Me parece clave el que tengamos nosotros un multilateralismo regional, que no contamos en la actualidad, lamentablemente. Las últimas incursiones, así como las anteriores que existieron, no han dado el ancho y no han posibilitado este esfuerzo. Y me preocupa sobremanera, no sé si ustedes han leído el día de hoy en El País, una columna de Andrés Malalud sobre geopolítica de la pandemia, y se refiere precisamente a cuál es el futuro. Y la verdad que el futuro de post-pandemia que le da a América Latina es extraordinariamente pobre. Necesitamos más multilateralismo que nunca. Y en ese contexto, nosotros tenemos que mirar además cómo Chile realmente va a jugar en ese contexto. Gracias. Muchas gracias. Francisco. Muchas gracias, Soledad, por esa visión enfocada precisamente al impacto, básicamente, de las decisiones que se están tomando en lo que es ¿no es cierto?, la renovación o la actualización del Acuerdo de Asociación Estratégica de la Unión Europea. Yo le quiero preguntar ahora al ex canciller Muñoz, Haroldo Muñoz, algo lo decía al principio cuando lo presentábamos. Tú, Heraldo, has desarrollado mucho, repetiste mucho cuando fuiste canciller y básicamente lo que ha sido tu doctrina en relaciones internacionales, esta tesis de las geometrías variables, esta tesis de las velocidades diferenciadas, es decir, cómo uno va articulando de alguna manera esta integración de integraciones, digamos, esa es una frase de Francisco Orrego Vicuña, digamos, cómo uno se va vinculando con el mundo, pero a partir, digamos, de un cierto pragmatismo de lo que es, ¿no es cierto?, nuestra propia visión, y vamos desarrollando ciertas complicidades. Tú fuiste representante permanente en la OEA, pero sobre todo en tu rol como embajador en Naciones Unidas. ¿Cuál fue tu visión, por ejemplo, de los impactos multilaterales que tenían decisiones que nosotros tomábamos en Europa o en otros continentes? Porque aquí mucho se ha hablado sobre, ya que, como lo decía Soledad, sobre el impacto en el Acuerdo de Asociación Estratégica de la Unión Europea. O sea, vale decir, cómo estas decisiones o cómo nuestra política impacta en el instrumento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los grupos de países nórdicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la África subsahariana? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos países que de alguna manera, post-paz westfaliana, de alguna manera, tienen un rol con Chile mucho más cercano? Me refiero, por ejemplo, a países como Rumania o incluso la ex Yugoslavia, que en algún minuto nosotros mantuvimos relaciones diplomáticas. ¿Cómo se expresan esas relaciones, a tu juicio,
las complicidades que tuviste, digamos, como embajador en Naciones Unidas, ¿cuáles son los impactos? Que no son netamente geográficos, nos imaginamos que también tienen otro tipo de extensiones. Bueno, gracias Francisco por esa pregunta muy amplia, que me da la oportunidad de repente de escoger una parte de ella para decir algunas cosas. Y saludar a las instituciones que copatrocinan este evento y a mis compañeras y compañeros panelistas. Yo creo que han reunido a un elenco que tiene gran experiencia en materia de política internacional y específicamente en términos de los temas que se han planteado, más allá de las embajadas. Y por eso que, ya que Karen y tú han planteado que este no es un debate sobre las 5 embajadas que se han cerrado, permítame un par de reflexiones para llegar al tema del multilateralismo que tú has planteado y al de las embajadas, o qué tipo de presencia internacional debiera tener Chile en estos tiempos. Para eso yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué mundo estamos enfrentando? Y hoy día, lamentablemente, tenemos quizás la mayor carencia o déficit de liderazgo internacional que yo recuerde en muchas décadas. Porque en el pasado, Estados Unidos y otras potencias, para bien y muchas veces para mal, lideraban. Y hoy día ese liderazgo no existe. De hecho, el presidente Trump no solo no tiene un apego al multilateralismo, sino que su política expresa ha sido la de erosionar los organismos internacionales y erosionar la cooperación internacional. Y a partir de su planteamiento de America First, lo que ha hecho es retirarse de todas las instancias significativas de cooperación, como es el Acuerdo de París en materia de cambio climático, del Consejo de Derechos Humanos, ha retirado el financiamiento de la OMS, y podemos ir en una larga lista. Y Estados Unidos, por lo tanto, no tiene liderazgo, ni lo tienen otros países que conjuntamente enfrentaron la crisis subprime del 2008-2009 y llegaron a ponerse de acuerdo que había que enfrentar esto de manera colectiva y crearon el G20. Hoy día eso no existe, porque además del populismo nacionalista de Trump, tenemos una Unión Europea que está muy venida a menos después de la decisión del Reino Unido del retiro del Brexit y de un conjunto de otras circunstancias que han hecho que Europa no sea la que desearíamos, porque particularmente Europa podría ser un eje significativo de un escenario mundial distinto. Y tenemos a China, que es la potencia ascendente, pero que todavía no tiene capacidad de hegemonía o establecer una nueva gobernanza internacional. Y paralelamente en nuestra América Latina tenemos quizás la mayor fractura y diversidad de la que se tenga memoria, con nacionalismos, con gobiernos populistas y discrepancias que hacen que hoy día las posibilidades de un planteamiento regionalista sea muy difícil. Entonces, ese es el mundo que estamos enfrentando, ¿no? Un mundo además donde el poder se ha diversificado, porque ya no están las mediaciones que existían antes, y hoy día, de hecho, hay una suerte de democracia directa por la vía digital, y eso complejiza aún más el escenario internacional. Entonces, ¿y cuáles son los intereses de Chile en este escenario? Bueno, son algunos de los intereses que siempre Chile ha tenido. Si la necesidad de una cierta continuidad en política exterior, o una política de Estado que se sustente en ciertos ejes. Primero, en ciertos principios fundamentales: integridad territorial, soberanía, derecho internacional, respeto a los tratados, solución pacífica de las controversias, la importancia de la vecindad de América Latina, la centralidad de los derechos humanos, de la democracia, de la cooperación internacional. Todos estos son temas muy fundamentales porque tienen que ver con el interés de Chile. Chile es un país relativamente pequeño, mediano y abierto al mundo. Por lo tanto, nosotros necesitamos
derecho internacional, necesitamos reglas, porque eso es lo que nos defiende. Necesitamos cooperación internacional. No nos conviene ir solos por el mundo. Tenemos que ir con otros, y ojalá sean los like-minded, los países más cercanos a nuestra visión y a nuestros principios. Esos son los intereses de Chile. Entonces, de ahí uno tendría que decir, muy bien, si esos son los intereses fundamentales, la continuidad de la política exterior de Chile, que por lo demás ha sido así durante casi un siglo, por cierto, con aquellas interrupciones que conocemos, la interrupción de la dictadura, que esa es la más larga, que fue en contra de todos esos principios y todos esos intereses fundamentales de Chile. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hacemos? Y la respuesta tiene que ser, Chile tiene que continuar su apertura, porque Chile es un país abierto al mundo y no puede ahorrarse en presencia externa. Si bien es cierto que Chile puede ver, de acuerdo a criterios objetivos, con cuáles países tienen una mayor presencia, dónde reordenar o no su presencia externa, porque la realidad internacional va cambiando y Chile tiene que ajustarse a esa realidad de los mercados potenciales, de los países ascendentes, de las potencias globales, del vecindario, etc. Hay un conjunto y yo más adelante quisiera quizás dar 7 criterios objetivos para definir dónde debiéramos tener más presencia o no. Pero uno tiene que ajustarse a esa realidad y la Cancillería tiene que tener la flexibilidad de decir, en ciertos momentos yo voy a priorizar algunos países y algunas áreas que son particularmente importantes. Por ejemplo, los polos tecnológicos, donde están los avances principales si es que queremos tener un desarrollo sustentable y un desarrollo distinto en nuestro país, que vaya en dirección a lo que Chile debiera ser, un país que tenga mucho más inversión en innovación, en ciencia y tecnología, en valor agregado, y no simplemente la estrategia de desarrollo extractivista, que hasta ahora nos ha dado fruto, pero que se va agotando. Entonces hay que pensar cuáles son los países que nos pueden servir para eso, cuáles son las prioridades y las áreas que nos pueden servir para aquello. Y me parece entonces, y cierro con esto, como tu pregunta iba al multilateralismo, que Chile no puede sino ser un fuerte partidario del multilateralismo como siempre lo ha sido. O sea, Chile, si uno mira, no solo a nivel regional, sino que a nivel global, participó en la producción de las normas internacionales en materia de derechos humanos, en materia de integración, en todas las áreas principales Chile ha estado presente. Y por lo tanto, en algún momento, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, dijo, Chile es una potencia conceptual. Nosotros tenemos una presencia internacional mucho mayor a nuestro tamaño, a nuestra población, a nuestro PIB, a nuestro potencial militar, etcétera, pero gracias a la política exterior y a la continuidad de la política exterior, hemos tenido esta capacidad propositiva gracias a una política exterior que ha suscitado consenso. Y lo peor sería perder ese consenso, perder esa continuidad, perder esa razón de Estado que sustenta la política exterior. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día. Han habido decisiones equivocadas, decisiones erróneas, que no han sido suficientemente consultadas, porque la idea de una política de Estado es que se pueda escuchar, que se pueda debatir, pero al final la decisión es del presidente de la República. Así está establecido en la Constitución. Pero antes hay que escuchar, antes hay que debatir y reflexionar. Y cuando eso no ocurre, entonces se empieza a horadar esta base fundamental que le ha dado tanto éxito a Chile durante tanto tiempo. Eso por ahora. Gracias, Alexander Muñoz, muchas gracias, Heraldo. Me quedo con 2 conceptos que tuviste, esto de país like-minded, digamos, de cómo somos capaces de alguna manera de crear una presencia geométricamente mayor, efectivamente, a nuestros indicadores internos que nos permitan desplegarnos afuera, y a esto de ser un poder conceptual, o ser un país como potencia conceptual para pasar donde Alberto. Y preguntarle a Alberto, ¿tú crees que hemos agotado ya un ciclo
de planificación, ¿tú crees que estamos viviendo un espacio en donde debiéramos levantar nuevos indicadores, una mirada distinta, nuevos vectores para poder desarrollar y planificar nuestra política exterior? Yo sé que se ha hecho mucho en esto, hay un libro además de diplomacia o de política exterior 2030, que está editado, es un producto, está ahí, donde participó una gran parte de la comunidad científica, académica, etcétera. Pero siempre también estamos viendo que en la mirada más en la entropía, en la mirada más interna de la propia Cancillería, ¿no es cierto?, hay una dirección de planificación. Y tú fuiste director de planificación en su minuto, ahora se llama Dirección de Planificación y Estrategia, me parece, tiene un cambio ahí conceptual en la nomenclatura. Pero, ¿tú crees que es necesario replantearnos o reforzar el rol que tiene esa dirección? Tú que eres profesor y que conoces un poco lo que ocurre en otras cancillerías, un poquitito en la lógica más comparada, ¿qué indicadores deberíamos levantar para evaluar nuestra presencia, mirando un poco lo que hacen las cancillerías desarrolladas, modernas, que siguen una cierta tendencia? Algunos profesores dicen que Chile debería tener una dirección de diplomacia pública, por ejemplo, a propósito de que esto de desplegarnos no solamente tiene que ver con la presencia, tiene que ver con las capacidades. ¿Cuál es tu mirada respecto al instrumento de la Cancillería en eso? ¿Y cuál es tu mirada respecto al estatus o al estado actual de nuestra planificación en política? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha formulado tan generosamente Karen en representación de la Universidad de Columbia en su sede en Chile, una expresión también de la globalización y la importancia de los vínculos externos de Chile, que se extienden a campos muy diversos, incluyendo obviamente el campo académico, y también a las instituciones que patrocinan esto, tanto el Centro de la Universidad Católica como el instituto al que yo pertenezco, de la Universidad de Chile. Un gusto estar con los panelistas, y debo decir también un gusto ver a tanta gente que conocemos y con la que en varios casos hemos trabajado conjuntamente, y ver que hay tanto interés en los temas de política exterior. La verdad es que este no es un debate, digamos, que apunte exclusivamente al tema del cierre de las embajadas, pero también es verdad que este debate se suscitó justamente por el anuncio del cierre de estas 5 embajadas. Fue una filtración en la prensa, se nos informó, pero luego el canciller acudió a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, y ahí ratificó que esa era la decisión. Yo me alegro enormemente de que probablemente como producto de todos los debates que ha generado esta medida, que estén pensando en por lo menos modificarla. Yo esperaría que efectivamente sea una modificación muy importante, precisamente porque yo creo que este es un momento de acción internacional. Estamos frente a una serie de problemas internacionales muy complejo, y es un momento no de repliegue, sino que al revés, es un momento de participación. Obviamente esa participación tiene que ser razonable, tiene que ser una participación proporcional a lo que es nuestro país, y proporcional también al peso que tiene el factor internacional en Chile, y que es un peso bastante significativo, tanto en el campo económico como en el campo político. Y ahí enlazo con algo que decía Heraldo Muñoz, ex canciller, respecto de la importancia que tiene el multilateralismo, que también lo mencionaba Soledad Alvear, con toda razón, y también yo diría la relevancia que tienen los regímenes internacionales, la existencia de reglas internacionales. En el campo económico, qué importante para un país como Chile, con el comercio exterior que tenemos. Por otra parte, en campos que inciden en nuestros intereses estratégicos, nuestros intereses antárticos, que están resguardados por el Tratado Antártico. Eso es producto de una acción multilateral, eso es multilateralismo puro, ¿no? Lo mismo se puede decir del derecho del mar. Nosotros, digamos, fuimos pioneros en toda la reclamación de las 200 millas. Hoy por hoy tenemos un espacio marítimo de 200 millas, ¿no? Todo eso es producto de la acción multilateral, y de una acción en la cual Chile tiene opciones de participar. Y yo creo que esa participación además debe ser una participación equilibrada, ¿no? Y que tome en cuenta las realidades, obviamente, del mundo, de la economía mundial, pero que tome en cuenta también nuestros valores.
Y nuestros valores, digamos, a veces no coinciden exactamente con nuestros intereses económicos. No necesariamente nuestro mayor comprador de productos es el país con el cual tenemos mayor coincidencia de valores. Y eso es un hecho absolutamente objetivo. Entonces, yendo a la pregunta que tú hacías, Francisco, respecto de planificación, evidentemente, la planificación es un ejercicio constante. Siempre hay que hacerla y obviamente también hay que tomar en cuenta todas las tendencias que existen a nivel internacional, las posibilidades del país. Hay que preguntarse si Chile tiene una presencia diplomática proporcional. Y yo creo que sí la tiene. Y además nosotros ahí podemos también comparar. Tenemos un despliegue diplomático similar al que tiene el Perú, un país con el cual normalmente nos comparamos. Para tomar un país europeo, y hay índices diplomáticos que sirven para demostrarlo, tenemos un despliegue diplomático similar al que tiene un país como Portugal, que no es una gran potencia europea en absoluto. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo que sí, que efectivamente hay que ir renovando, hay que tomar en cuenta las prioridades, hay que saber priorizar, no podemos estar en todas partes. Tenemos que saber también qué recursos podemos destinar, porque abrir una embajada es costoso, es complejo, y a veces, digamos, los beneficios no son tan altos. Cerrar una embajada, en cambio, tiene un costo negativo en términos de intereses. Es decir, por favor, a ningún país le gusta que le cierren una embajada en su sede, ¿no? Hay países que son incluso más sensibles en esa materia que otros, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y hay que también desarrollar una acción diplomática de acuerdo a nuestros intereses. Si estamos negociando un acuerdo económico con la Unión Europea o renegociando un acuerdo en el cual por lo menos 3 personas que estamos en este panel participamos con distintas funciones, ¿no? Soledad como canciller, Heraldo como subsecretario en el periodo inicial y el suscrito como embajador. Entonces, bueno, pensemos en la racionalidad de cerrar 3 embajadas en la Unión Europea, en cuyos parlamentos, por lo demás, van a tener que ratificar el nuevo acuerdo que se logre, y esto esperamos todos. Un último punto respecto de instituciones dentro de la Cancillería. En la ley de modernización de la Cancillería se creó la Dirección de Comunicación Estratégica, y eso estaba pensado, llámenlo diplomacia pública, comunicación estratégica, estaba pensado en ese sentido, ¿no? Y eso es un tema que todavía está pendiente, ¿no? Se estaba pensando justamente en activar todo un programa de diplomacia pública, en fin, mucho mayor. Y efectivamente, la Dirección de Planificación yo creo que tiene un gran desafío. Aquí, obviamente, hay indicadores y criterios que se pueden utilizar para evaluar el funcionamiento de las embajadas. Los indicadores que hemos escuchado no son consistentes con las conclusiones. Quiero citar un solo ejemplo, realmente que me llamó mucho la atención. Se habló de competitividad, ¿no es cierto? Se habló de calidad del gobierno y se habló de innovación, entre otros, ¿no? Y resulta que estamos cerrando un país que está en la liga de los mayores innovadores, de los países más competitivos del mundo, una potencia además marítima, hay que tomarlo en cuenta. Aquí estamos hablando de 2 países europeos que son potencias marítimas, por razones distintas, por una parte Dinamarca, por otra parte Grecia, con una gran marina mercante, en fin. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio bien serio en esa materia, pero la pregunta básica es, ¿tenemos que reducir? Y yo creo que no, y menos en este momento en que realmente se han planteado los desafíos que ya se han señalado. Gracias. Muchas gracias, Alberto, muy completo. Al diputado Isacor, que tiene una presencia fuerte, ha viajado mucho y le ha tocado estar en varias visitas de Estado, oficiales. Quería preguntarte, Isa, 2 cosas en tu dimensión parlamentaria. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol? Bueno, desde luego que nos des también tu impresión, por cierto, del momentum y lo que se ha discutido, para que nos digas, digamos, dónde crees tú que están las teclas que hay que tocar o dónde están los acentos que hay que poner. Pero fuera de aquello, ¿cuál crees tú que debería ser el rol del Congreso, digamos, frente a esta, podríamos decir, despliegue o necesidad de despliegue de Chile, que va a ser cada vez mucho más necesario, sobre todo saliendo de la pandemia?
Te hacerte una pregunta también en relación a los temas propios del Congreso, que yo creo que es bien interesante, la escuchaba también en un foro, y que tiene que ver con el estatuto de las relaciones internacionales en el nuevo orden constitucional. Ahora, un nuevo orden constitucional para ser imparcial, digamos, no vamos a ponerlo esto en código o en clave a prueba de rechazo, digamos, pero todos sabemos de que al final del día va a haber un nuevo orden, cualquiera que sean las opciones que haya, hay que repensar eso. Y como todos sabemos, los que estamos aquí, una parte importante, digamos, hemos estudiado esto, ya sea por nuestra formación o porque nos ha tocado, y tú, Isa, con mayor razón porque estás en el Congreso, todos sabemos que hay podríamos decir, un estatuto deficitario en materia internacional en el Congreso. Hay un artículo 5 y 2 que fija los mecanismos de incorporación de los acuerdos y tratados internacionales, que incluso no dio abasto, por decirlo, ya tuvo una reforma, sin ir más lejos, el 89, pero después se suscitó una gran polémica en su minuto con la ratificación del Tratado de la Corte Internacional Penal de Roma. Tienes la facultad del Congreso, que ahí también se le metió un poco mano en el tema de la facultad del 54, número 1, básicamente, el Congreso pleno en materia de tratado. Tienes la designación de embajadores, que también ha habido una discusión interesante ahí, en donde, si bien hay un régimen presidencialista, muchos plantean la tesis de volver a la ratificación por el Congreso de los embajadores. En definitiva, también un poco tu visión en lenguaje o en modo constitucional de lo que deberá ser nuestro tratado internacional de futuro. Y, por cierto, partir por tu opinión en el tema que nos convoca. Bueno, Francisco, te agradezco la introducción, la pregunta, pero antes quiero también agradecer a Karen, así como a los dos centros, a la Católica y a la Chile, el esfuerzo de poder reunirnos, y yo lo agradezco mucho, porque además veo rostros de gente que con muchos de ellos no pienso igual, pero les tengo gran respeto, gran admiración, les tengo gran gratitud también, porque he forjado finalmente un oficio dentro del carácter internacional en el Congreso. Ustedes saben que no hay una especialidad, nosotros no se nos exige un currículum o algo así para entrar a una determinada comisión. Pero quiero también terminar estos agradecimientos, agradecerle a los tres personas que nos acompañan en el panel. A Soledad, que es una persona que en lo político le tengo un gran respeto y admiración por su trayectoria, así como también a Heraldo y Alberto. Con ambos me tocó incluso trabajar mucho más estrechamente durante el gobierno pasado, cuando el caso de Heraldo fue canciller y yo estaba en la oposición. ¿Y por qué hago esa mención, Francisco? Porque ser opositor no significa ser un frontón, no significa tener que decir a todo que no. Y eso es un primer punto que quiero dejar planteado con respecto a el rol, como tú lo decías en tu pregunta, del Congreso. El Congreso tiene un rol complementario, tiene sin duda un rol fiscalizador sobre los actos de gobierno, tiene un rol de desarrollar todo lo que se conoce como la diplomacia parlamentaria, que muchas veces a nosotros nos permite jugar por las bandas laterales, donde no tenemos la exigencia de ciertos protocolos, de ciertos códigos comunicacionales que todos ustedes conocen muy bien, pero también nos permite tener un vínculo mucho más face to face con aquellos sistemas políticos que son parlamentarios. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado estar trabajando en distintas conversaciones con miembros del Parlamento británico, por ejemplo, que muchos de ellos son ministros a la sombra de alguna determinada cartera, y es mucho más fácil, mucho más ejecutivo, porque tú hablas con un par que es parlamentario, pero también con carácter complementario a la función del Ejecutivo. Por lo tanto, el primer punto que quiero dejar señalado es el concepto de coordinación, el concepto de una relación oficialismo-oposición responsable, un oficialismo y una oposición también consciente de lo que se está viviendo. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros nos pasa mucho que tenemos que enfrentar muchas veces dilemas por decisiones que se toman, a veces una decisión poco correcta, una decisión que es errada, pero también nosotros muchas veces salimos con todo a la cancha a hablar en contra del canciller, en contra de un gobierno, en contra de lo mismo cual sea. Que eso también es parte de la diplomacia que estamos nosotros desarrollando. ¿Qué imagen estamos construyendo nosotros hacia el exterior? Porque muchas veces, y ustedes lo saben muy bien, todos los embajadores, muchos de los que están aquí en el foro en este momento, informan diariamente a su cancillería qué se está provocando. Por lo tanto, también tenemos que tener esa responsabilidad y esa conciencia desde el Congreso Nacional. Con respecto a la segunda pata de la pregunta, Pancho, yo me permito también hacer una reflexión y quiero compartir con ustedes algo que he estado pensando desde hace tiempo con respecto a la relación exterior y el contexto que estamos enfrentando hoy en día. Yo parto de la base que la relación exterior es una herramienta al servicio del Estado, pero es una herramienta fundacional, ojo con eso. Chile, desde que se independiza del primer momento, entiende, y así lo hace particularmente O'Higgins, entiende que debe tener un vínculo con el mundo exterior.
porque es la única forma de derribar nuestra condición geográfica prácticamente aislada. En segundo lugar, tiene que tener esa herramienta, tiene que tener un carácter esencial. Yo aquí coincido plenamente en que Chile debe apoyar el multilateralismo. Aquí no hay duda con respecto a que el multilateralismo es la mejor herramienta para los beneficios de nuestro país, pero también debe ser una herramienta dinámica. Y con esto yo quiero hablar del dinamismo en el fondo de las decisiones que se tomen. No en la forma, porque aquí, y yo voy a decir inmediatamente, yo por redes sociales o en la prensa, de inmediatamente salí a respaldar la decisión de fondo que se estaba tomando en el sentido de tener una presencia dinámica, pero también hice el resguardo en la forma. Y es así que nosotros como parlamentarios de Chile Vamos, me tocó, y aquí yo saludo también a otros parlamentarios que están en el foro, colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo mismo lideré una carta enviada al canciller Teodoro Rivera para pedirle que se congele la decisión a fin de generar este tipo de conversaciones, este tipo de diálogo, y yo es más, se lo voy a confirmar porque terminamos hace una hora atrás, terminamos la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, el canciller Rivera nos ha confirmado la decisión del gobierno de paralizar todos los actos administrativos de lo que significa el cierre de estas 5 embajadas a fin de generar justamente este ejercicio de diálogo, el cual yo lo celebro, lo reconozco, lo agradezco porque es lo que necesitamos. ¿Por qué lo digo esto, Francisco? Porque creo que nosotros cuando hablamos de que la relación exterior, y con esto vuelvo al concepto de herramienta, también las herramientas hay que cultivarlas, hay que cuidarlas. ¿Y cómo se hacen? Se hace cuidando, cultivando la imagen interna y externa, las formas en que nos relacionamos. Yo, por ejemplo, con los 3 miembros del panel, siempre he tenido un trato fluido, directo. No tengo por qué comunicarme por la prensa para decir que estoy en oposición o a favor de alguna opinión que ellos dieron, o también para poder enriquecer una opinión. Y así lo he hecho, y aprovecho de agradecérselo tanto a Soledad como a Heraldo y Alberto, que he tenido la posibilidad de hablar con ellos directamente para entender la postura. Y lo otro, que es la rigidez. La política exterior, si dijimos antes que es dinámica, no puede tener el carácter de rigidez, por lo tanto, es que si yo digo algo hoy día, es inamovible. Todo lo contrario, se puede enriquecer y se debe enriquecer. Pero también yo creo que hay que hablar del consenso en el Congreso con realismo. ¿Por qué lo planteo? Porque yo coincido plenamente cuando se habla de que tenemos que tener una política exterior de continuidad y de consensos. Yo eso lo celebro, lo comparto, lo defiendo, pero también lo practico. ¿Por qué te lo digo? Y aquí yo voy a poner un caso que es sumamente complejo, pero prefiero ejemplificarlo en un caso para no empezar después con qué habrá querido decir. No, lo digo con sus nombres, que es el TPP-11. Gracias a la presidenta Michelle Bachelet, yo fui invitado y fuimos junto con Heraldo su último viaje a Japón en febrero de 2018, cuando ya prácticamente no era noticia, y donde me tocó ver cómo la presidenta Bachelet impulsa con el primer ministro japonés el cierre de las negociaciones con el CPTPP o el TPP-11. Porque Estados Unidos dice, nosotros no vamos. Pero eso no fue un impedimento para que desde Latinoamérica, para que desde Sudamérica, para que desde Chile, el propio esfuerzo que hace Heraldo Muñoz como ministro de Relaciones Exteriores, el propio liderazgo que le impone Michelle Bachelet como presidenta de la República, no significó en caso alguno que desde la oposición hubiera críticas, todo lo contrario, un respaldo absoluto. Es más, 3 días antes de que ella dejara el poder, firma el TPP-11 el 8 de marzo. ¿Qué pasó? Este gobierno mantiene el espíritu de continuidad, le pone urgencia al TPP-11 en la Cámara de Diputados, y lamentablemente, ¿qué vimos? Que los propios que habían partidarios de la presidenta Bachelet le votaban en contra un acuerdo de la propia presidenta Bachelet. Eso es preocupante, y te lo digo no es porque sea una crítica, sino que lo digo como un fenómeno de lo que estamos enfrentando hoy en día. Y ese hecho tenemos que entenderlo también para poder planificar la política exterior desde el Congreso Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Falta quizás más participación del Congreso? Sí. ¿Falta más diálogo con el Congreso? También. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros en el Congreso no tenemos la atribución de cambiar ni una coma a un tratado internacional. Nosotros solo nos pronunciamos si sí o no. Y eso también es un aspecto contradictorio, porque ¿qué pasa si el presidente o el ministro
junto con la Cancillería y la diplomacia, tienen negociaciones de largo aliento, lleguen a un acuerdo final, a un texto final, resulta que algún congreso empieza después a cambiar o a editar estos tratados internacionales. No vamos a avanzar nunca, porque por cada persona que hay va a existir nuevamente una opinión y una opinión. Y eso se funda, creo yo, en la confianza. Y es por eso que me atrevo a decir que Chile hoy en día tiene que entender, tiene que reconocer que debe tener una política exterior basada en lo que yo he pensado que son las 3 E. La estrategia, la eficacia y la eficiencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pensar dónde queremos estar. Insisto, reafirmo el concepto multilateral absolutamente. También tenemos que tener una relación vinculante con las potencias que sea equilibrada. No podemos pasar con este concepto pendular que pasamos de una potencia a depender de otra potencia. No. Chile tiene que tener vínculos estratégicos, no solo comerciales, culturales, científicos, tecnológicos, sanitarios, políticos, con todos los países, pero también con todas las potencias. Y cuando hablamos, y con esto cierro mi respuesta, cuando hablamos del Chile con vocación de política exterior hacia el vecindario, tenemos que pensar que el vecindario del siglo XXI no son los únicos 3 países limítrofes que tenemos en lo inmediato. Chile tiene un protagonismo, tiene una vocación hacia el Pacífico, y por lo tanto el Pacífico, y como lo dijo muy bien Soledad en su momento, el Pacífico Sur particularmente, es nuestro vecindario. Sí, el patio es mucho más grande, pero al final del patio están nuestros vecinos. Y son con ellos también que tenemos que tener la misma lógica, la misma impronta. No es el vecino inmediato como es Argentina, Perú y Bolivia, pero sí es también el complemento de nuestro vecino en el principal lugar donde nos encontramos, que es en el Océano Pacífico. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener una política de respeto, de responsabilidad, de consenso, pero también con mirada estratégica. Muchas gracias, diputado Isacor, muy completo. Nos quedamos con la pregunta, pero después te la voy a endosar para tu cierre, que vamos a pasar una segunda vuelta ya definitoria para ir. Tenemos muchas preguntas dando vuelta y vamos a ser súper flexibles para poder trasladar algunas preguntas a la exposición, ya se hace participar a la audiencia. Me doy la vuelta. Soledad, ¿cómo ves tú, a propósito de esto que se comentaba, digamos, de la estrategia del Asia-Pacífico, cómo ves tú una segunda ronda o una segunda vuelta que debiera tener Chile en su política exterior para generar acuerdos de libre comercio o para poder generar, digamos, a partir de nuestro regionalismo abierto? Vamos a tener más que nunca la necesidad de vincularnos, ¿no es cierto? Y más que nunca vamos a tener la necesidad de conectarlos al comercio internacional. Gran parte del comercio internacional de Chile tiene que ver básicamente con, bueno, sus flujos exportadores, tenemos todo este dilema sobre la matriz, diversificar la oferta, etcétera, etcétera. Una parte importante del comercio pasa por el canal de Panamá, tenemos además un cambio en las rutas, tenemos un cambio en los mapas, tenemos una movilización en los centros de gravedad, provisión y producción de bienes y servicios. Es decir, no quiero decir que hay un cambio a la regla del juego, porque la OMC, dentro de todo, en sus predicciones no ha estado tan mal. Ha dicho que vamos a caer entre el 16, 17 al 31, estamos cayendo el 18, todavía estamos en la línea, digamos, y puede haber un espacio para la recuperación, pero lo que sí va a haber necesariamente es una necesidad de ser mucho más agresivos en cómo nos vinculamos. A ti te tocó una etapa muy rica de Chile en términos de vincularte a partir de los acuerdos de libre comercio, no solamente eso, de cómo darle valor agregado, no solamente político, sino que también empresarial, comercial. ¿Cuál crees tú que debería ser, a grandes rasgos, una política nuestra, por decirlo 2.0, 3.0, con el Asia-Pacífico o con otros bloques en esta mirada de recuperación post-pandemia? A ver, efectivamente me tocó como canciller, y era Heraldo subsecretario y Alberto era también el director de planificación, y está también aquí Claudio Troncoso, participando en el foro, que era el director jurídico de la Cancillería cuando nosotros negociamos con la Unión Europea. Partir expresando la importancia que le doy al acuerdo con la Unión Europea y que actualmente sabemos se está negociando. Con muchos países tenemos nosotros tratados de libre comercio en el ámbito económico, que fue nuestra estrategia, a mi juicio, muy exitosa, que nos permitió salir a los mercados del mundo. Pues bien, con la Unión Europea nos preocupamos especialmente de poder realizar un acuerdo de asociación, de comercial, de cooperación y política con la Unión Europea. Y lo quiero relevar, porque con la Unión Europea tenemos valores comunes,
valores comunes de gran importancia. Pertenecemos a una cultura judeo-cristiana en que valores tan relevantes como la democracia, la libertad, la protección de los derechos humanos pasan a tener una relevancia y una concordancia de nuestro país con la Unión Europea muy alta. Yo recuerdo muy bien cuando hubo que aprobar el acuerdo alcanzado con la Unión Europea y fuimos al Parlamento, no hubo ningún problema en el Parlamento de ese entonces para aprobar este acuerdo, pero sí me manifestaron resquemores con otros que estábamos negociando y en donde a lo mejor no íbamos a alcanzar esos acuerdos, precisamente por la similitud y por el rol que la Unión Europea juega. Lo quiero rescatar no solo en el ámbito económico, sino que en los ámbitos políticos y de cooperación. Y en ese contexto, creo que la Unión Europea juega además un rol muy importante en tensiones que a nivel mundial se van produciendo. Todos estamos viviendo y conociendo lo que está pasando entre India y China. Hay allí un conflicto en este momento y adicionalmente quiero agregar la potencia de China o India va en el Asia a ser un punto de disputa entre ambos países. Todos conocemos la situación que está viviendo Estados Unidos. Todos conocemos, y aquí lo decían muy bien, la realidad de nuestros países de América Latina. Bueno, Europa puede jugar un rol muy importante para aliviar esas tensiones. Y nosotros, evidentemente, vamos a estar con aquel propósito muy importante. No olvidemos el rol del multilateralismo. Todos sabemos que post pandemia la respuesta de cada uno de los países fue protegerse, fue abandonar el multilateralismo. Sin embargo, a poco andar, yo diría, el bloque de la Unión Europea, con incluso en estos momentos su plan económico, está saliendo adelante. Nuestras relaciones en esa condición son muy importantes. Aquí se ha planteado, por otra parte, temas de mucha relevancia que en este momento tenemos con la Unión Europea. Desde luego, el acuerdo que se está negociando en estos momentos, en mayo, recién pasado, hace prácticamente un mes, poco más, se terminó la última ronda de negociaciones con la Unión Europea de nuestro país, y en la propia página del Ministerio de Relaciones Exteriores salta a la vista que temas como inversión, compras públicas, lo relativo a propiedad intelectual, medio ambiente, etcétera, fueron temas de nuestra última reunión. En ese contexto, creo que al remirar ahora cómo vamos a reestructurar el tema de las embajadas, esto debiese de tenerse presente. ¿Cómo es posible que estemos negociando y al mismo tiempo eliminando 3 embajadas? Creo que hay un espacio ahora para los efectos de poder realmente considerarlo en esta dimensión. Otro aspecto que me parece muy importante más allá de lo político y que tiene que ver con cooperación. Todos sabemos la importancia que nuestros estudiantes hagan posgrado fuera de nuestro país para adquirir distintas especialidades. Pues bien, el principal país que recibe a nuestros graduados es precisamente el Reino Unido, que en la actualidad sale de la Unión Europea, como todos muy bien sabemos. En segundo lugar está Estados Unidos y después España. Pues bien, en este nuevo contexto de la Unión Europea, qué relevante es el que seamos capaces de buscar entonces una presencia de intercambio con otros países. Pues bien, Dinamarca es un país especialmente apropiado para explorar esa posibilidad de tener más becas. Así lo podemos aprovechar de una manera adecuada el sistema Erasmus y otros que existen en la Unión Europea para esos efectos. Ahí hay un ámbito de cooperación muy importante. Mencionaba también Alberto, al parecer, el tema antártico. Nosotros tenemos
que preocuparnos sobremanera. Y en ese contexto, Europa puede ser una colaboración importante en esa relación, porque hay una disputa con el Reino Unido, todos ustedes muy bien lo saben, respecto de la Antártica. Y estamos muy cerca del año 2048, año en que se va a discutir aquello, o algunos aspectos. Y la ayuda de países como Europa en este contexto es fundamental. Adicionalmente, bueno, el espacio de Europa para el tema que tiene que ver con océanos, y eso muy bien lo sabe Heraldo, es de la mayor relevancia. Entonces, creo que mirar este contexto considerando la Unión Europea me parece a mí fundamental. Termino señalando que me parece fundamental, y lo destacaba como el segundo eje estratégico de nuestra política exterior, nuestra presencia en el Asia. Fortalecer el Asia-Pacífico, no solo en el tema comercial. Yo creo que en los ámbitos relativos a cooperación o acuerdos en otras direcciones pueden ser de la mayor relevancia. Leemos el día de hoy la prensa en que estamos mirando vacunas chinas para superar la pandemia. Creo en esa dirección que la realización de investigaciones o trabajos científicos, o en el ámbito tecnológico, o dentro del contexto mundial que estamos viviendo, la importancia de la revolución tecnológica es clave. Y en ese contexto tenemos que mirar no solo a Europa, no solo al Asia en una relación económica, sino que también en ámbitos científicos, de cooperación y en otras tareas que resultan fundamentales. También, entonces, debemos mirar nuestra presencia. Y ojo, no solo China o los otros países del Asia-Pacífico, sino también relevar nuestra presencia en la India, que, insisto, se disputa con China cuál va a ser el rol hegemónico que eventualmente pudiese tener también la India en dicho continente. Gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu respuesta integral de todos los puntos. Voy ahora a empezar a conectar preguntas con lo que teníamos pensado debatir, porque vamos generando coincidencias acá. Por ejemplo, Matías Erlandsen, que es un gran académico, lo he leído, no lo conozco, pero ha escrito un par de cosas muy buenas y tiene un paper extraordinario sobre diplomacia pública en la Escuela de Diplomática Matías Romero, del Servicio de Relaciones Exteriores de México. Pregunta, y esto se lo voy a dirigir, si te parece, al propio Alberto, digamos, ¿cómo poder abordar el desafío de diplomacia pública en un contexto de proyectarse Chile como una potencia intermedia? ¿Cómo conectar eso? Bueno, y lo relaciona, por cierto, con el cierre, que ya no es tan cierre, digamos, de embajada después de este Zoom, pero cómo conectar a Chile, cómo potenciarlo en diplomacia pública a partir de, en el contexto de proyectarse como una potencia intermedia hacia el resto. Y cómo eso va asociado a la imagen país. Eso pregunta Matías Erlandsen, se lo voy a preguntar a Alberto, y preguntan a el ex canciller Muñoz, a Heraldo, si nos puede, y así aprovechamos también de que complete lo que él tenía pensado, si puede desarrollar los 7 puntos que tú habías anunciado, Heraldo, al principio, cuando abrimos, digamos, la conversación contigo sobre multilateralismo. Aquí nos dicen, sería muy interesante, dice Renzo Dinali, muy interesante que Heraldo Muñoz exponga los 7 puntos anunciados, para poder con ustedes dos ir cerrando, digamos, en esta primera ronda de preguntas. Alberto, ¿te parece? Bien, sí, yo creo que esa es una asignatura pendiente y no hago una crítica específica, digamos, al gobierno actual. Yo creo que es un tema que nosotros teníamos pendiente y que se ha ido desarrollando en estos años, y efectivamente se necesita una diplomacia pública. Yo creo que incluso este propio ejercicio revela las posibilidades de una diplomacia pública. Esto es bastante inédito, que hayan cerca de 300 personas que están participando, que están interesadas en los temas, que hacen preguntas y que de alguna manera también están interactuando a veces también privadamente, porque esas son las facilidades que nos ofrece la vía remota. Y yo creo que sí, que efectivamente ahí hay que poner más energía, hay que desarrollar
esa línea de trabajo. Yo creo que ahí justamente personas como Matías y otros que han trabajado temas de diplomacia pública pueden también participar. Y yo creo que también parte de la diplomacia pública es la explicación, digamos, y es abrir los debates, ¿no? Aquí hay una serie de temas que están planteados, incluso he revisado algunas de las preguntas, y creo que esas preguntas también revelan la necesidad de una mayor comunicación, de una mayor información, ¿no? Normalmente la Cancillería hace mucho esfuerzo en informar al Congreso, y ahí destaco también todo el papel y el interés que ha tenido un diputado como Isaac Cort, con quien, como él mismo lo ha señalado, siempre estamos en contacto, y hay una interacción mutua, hay una explicación de temas que a veces son de cierta complejidad, y yo creo que también la sociedad civil en ese sentido tiene un papel relevante, y por cierto las universidades, ¿no? El ámbito académico. También en este grupo hay muchos estudiantes o profesores más jóvenes, de nuevas generaciones, y yo creo que efectivamente hay que trabajar bien esa área. Pero tampoco hay que creer que el tema de la imagen se puede manipular o que de alguna manera se puede orientar, ¿no? La imagen de los países es el reflejo de lo que sucede en los países, ¿no? Y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Digamos, también hay que hacer un esfuerzo interno por mejorar nuestra institucionalidad, por mejorar el funcionamiento, en fin, de distintas instituciones. Entonces, ahí yo creo que sí, que efectivamente hay un tema que está pendiente. Muchas gracias, Alberto. Heraldo, si te parece tus puntos, y solamente te agrego una cosa. Hay otra persona que te pregunta, que está conectado íntimamente con esto, cómo resolver esta tensión entre el multilateralismo y la tesis que tú planteas, digamos, y, por ejemplo, los problemas que hemos tenido con el TPP al interior de Chile, digamos, para poderlo de alguna manera darle una cierta pedagogía de los beneficios que nos reporta, que también lo pregunta Guillermo Iturrieta. Muy bien, bueno, son dos preguntas más o menos extensas, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Respecto a los criterios para el despliegue de nuestras embajadas o nuestra presencia internacional, yo pienso que debiéramos tener criterios objetivos y que todo gobierno debiera tener la posibilidad de hacer una evaluación a la luz de estos criterios y de la cambiante realidad internacional para enfatizar, disminuir o incrementar la presencia en determinados países. Y en ese sentido, yo creo que el actual gobierno o cualquier gobierno futuro debiera tener esa flexibilidad en tanto tengamos criterios más o menos objetivos. Y los criterios que yo pensaría que debieran ser los que debieran guiar la intensidad de la presencia internacional de Chile en términos geográficos, por último, pero también en términos funcionales, y me refiero entonces a presencia en entidades multilaterales, debiera ser lo siguiente a mi juicio. En primer lugar, la vecindad. La prioridad de la vecindad para Chile es obvia, y evidentemente tenemos que tener una presencia fuerte en los países vecinos y en Sudamérica. Se hablaba en algunas de las preguntas que estoy viendo en el chat de qué es lo que se había logrado entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Hicimos bastante porque pusimos énfasis en América del Sur en el gobierno pasado y tratamos de tener lo que denominamos una convergencia en la diversidad, pese a que habían dos modalidades de integración bien distintas. Sin embargo, logramos hacer confluir esas dos entidades que en un momento se veían como enfrentadas una contra otra, y de hecho terminamos con acuerdos bien significativos con grupos de trabajo y algo que no se había logrado hasta entonces. Entonces, lo primero, prioridad América del Sur, la vecindad. Segundo, a mi juicio, las potencias globales. Esto es obvio, tenemos que tener presencia y cada vez más gravitante en las potencias que están adquiriendo mayor peso global. Y eso es China, evidentemente, la India, fuera de Estados Unidos y otras potencias
globales donde tenemos que tener una presencia significativa. Tercero, las potencias regionales. No podemos tener presencia porque simplemente no tenemos la capacidad, como país relativamente pequeño, mediano, de estar en todos los lugares. Pero sí tenemos que fijarnos en las potencias regionales y por lo tanto ver en el norte de África cuáles son los países importantes, en el África subsahariana cuáles son los países importantes y apostar entonces a las potencias regionales para tener allí alguna presencia. Quinto, los países donde hay colonias residentes significativas, porque eso tiene que ver con la política exterior, ya sea comunidad chilena en esos países o bien comunidad de esos países en Chile, como por ejemplo la colonia siria o la colonia croata, por dar dos nombres, o la Palestina, que es aún mayor en nuestro país. Esos países, evidentemente, Chile debe tener una presencia en esos países por razones obvias. Esas presencias de colonias ayudan además a acercar y tejer relaciones más estrechas entre los dos países en distintos planos, culturales, económicos, políticos, etc. Sexto, los países de Asia-Pacífico, por razones obvias. Asia-Pacífico es el horizonte del futuro, y por lo tanto Chile tiene que estar allí. Y menciono inmediatamente los países donde Chile debiera tener, donde tiene un comercio relevante o un comercio potencial importante. Y muchas veces los países con los cuales tenemos comercio relevante ya sea están en alguna de las otras categorías también. China, por ejemplo, es el caso más evidente. Entonces, donde hay comercio relevante hay que tener presencia para potenciarlo, o bien países donde creemos que hay una potencialidad significativa, puesto que para el desarrollo de Chile la apertura internacional, que ha sido parte de una estrategia de hace muchas décadas, pasa a ser muy gravitante. Y séptimo, diría yo, una combinación de los países like-minded y el multilateralismo. Es decir, tenemos que pensar en los países like-minded y en las instancias multilaterales donde podemos hacer alianzas con los países like-minded, los países con criterios más parecidos. Y por cierto, entonces tenemos que tener una presencia muy gravitante en Australia, en Nueva Zelanda, en países como Canadá, etcétera, y los países escandinavos, que son países que comparten con nosotros un conjunto bien importante de valores, de principios y visiones del mundo. Y al mismo tiempo tenemos que tener presencia entonces en los organismos multilaterales donde nos encontramos con esos países like-minded. Esos son los 7 criterios que a mi juicio debieran orientar el tener o no una mayor presencia. Y todo gobierno debiera tener la flexibilidad. Yo creo que es un error haber intentado cerrar, y me alegro de la reflexión que ha tenido la Cancillería de congelar esta decisión, porque yo creo que era una decisión errada, porque se había escogido cerrar 5 embajadas aparentemente por razones más bien de ahorro. Y no se ahorra en política exterior cuando se cierran 5 embajadas, las 5 altamente cuestionables. Ya se ha hablado de 3 de ellas en Europa. Dinamarca tiene varias de las condiciones que acabo de mencionar, de los criterios. Pero si uno cierra Grecia y deja abierto Turquía, uno sabe que está dando una señal. Y si uno cierra Argelia y deja abierta Marruecos, uno sabe que está dando una señal, porque hay situaciones de tensión subyacente entre esos países. Entonces, aquí se trata de pensar las cosas muy bien, pero yo creo que todo gobierno debe tener la flexibilidad, por ejemplo, de rebajar una embajada encargada de negocios, o de, por ejemplo, poner antenas de ProChile en algunos lugares. Yo creo que hay que darle la flexibilidad a los gobiernos para que tengan la flexibilidad de moverse y no cerrarse, porque todo lo que está abierto permanece abierto per sécula. No, porque hay algunas embajadas nuestras en el exterior que son prácticamente unipersonales, en lugares que no sé si son tan importantes para Chile de acuerdo a estos criterios, donde hay un embajador y un diplomático, y pare de contar, y un chofer. Entonces, yo creo que hay que aquí tener criterios bastante razonables y realistas.
a mí me parece mucho más serio, no el cierre de estas embajadas, pero hay otros temas con los cuales yo discrepo mucho más respecto a lo que se ha hecho en materia de política exterior, y es el cuestionamiento, por ejemplo, al sistema interamericano de derechos humanos. Yo hacía mucho tiempo que no había un cuestionamiento al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comisión y a la Corte. Y eso se hace con un conjunto de países que piensan ideológicamente similares a los del actual gobierno, y Chile emite, no bajo el actual canciller, el canciller pasado, pero es este gobierno, un comunicado que me pareció francamente insólito. Fuera de otras cosas como Escazú, para qué vamos a hablar de Cúcuta y otras materias, que creo que esas son más serias que el cierre de 5 embajadas, a mi juicio. Y voy a la segunda pregunta, lo de multilateralismo, apertura y el TPP-11. Bueno, ahí mi amigo Isacort, como buen político, nos pega un mandoble así de pasadita, porque dice yo que nosotros que estuvimos tan a favor de el TPP que firmó la presidenta, Heraldo Muñoz, que lideró, y sin embargo, bueno, resulta que sus partidarios fueron los que no votaron en el Congreso. Pero con ISA tengo una muy buena relación, porque las relaciones se construyen cuando hay hitos importantes, como cuando un país como Chile se enfrenta en la Corte Internacional de Justicia a un país que demanda nada menos que una parte de su territorio. Y en eso nunca nos equivocamos y tuvimos una relación con ISA y con la oposición de la época que fue francamente perfecta. Y hicimos lo que había que hacer, que era complotar juntos en favor del interés de Chile. Pero en este caso, Isa, lo que tú estás diciendo tiene que ver con el atraso que tuvo el actual gobierno en llevar el tema al Congreso, porque te atrasó numerosos meses. Y eso significó entonces que quienes no compartían el TPP se organizaron. ¿Y cuáles fueron las razones? Y aquí viene la explicación, yo creo, más de fondo. ¿Por qué el TPP pasa a ser cuestionado? Es la pregunta que alguien hace. Si es que estamos por la apertura y el multilateralismo. 2 o 3 razones. La primera, las miserias de la globalización, diría yo. Porque la globalización en años recientes ha significado que algunos países y algunos sectores se han beneficiado de manera desproporcionada en relación al resto del mundo y de los sectores más vulnerables. Es decir, ¿qué hace de la globalización para sectores que ven que la desigualdad ha aumentado? No solo en países como Chile, miremos Estados Unidos, la desigualdad en Estados Unidos ha ido aumentando de manera dramática. Cuando eso pasa, entonces la globalización pasa a ser cuestionada. Y eso ha sido parte del problema, la identificación del TPP con la globalización. Segundo, el hecho de que algunas de las peticiones que hubo, particularmente por parte de Estados Unidos durante la negociación, quedaron como marcadas como si fueran el resultado de la negociación, cuando no era el caso. Y yo he mencionado, y de hecho lo mencioné solamente esta mañana, que cuando fuimos a una de los últimos capítulos de la negociación del TPP en Washington, yo estaba como canciller frente al representante de comercio de Estados Unidos y le dije que nosotros no íbamos a seguir adelante y nos íbamos a retirar de la negociación del TPP porque Estados Unidos insistía en que la protección de datos para medicamentos biológicos aumentara a 10 años. La legislación de Chile es de protección de 5 años. Y dije que Chile no va a cambiar su legislación por la petición de Estados Unidos frente al resto de los países, aunque el resto de los países acepten. Chile no va a aceptar. Y ese día, al día siguiente, recibo una llamada, invitación del vicepresidente de Estados Unidos para ir a verlo en la Casa Blanca. Cosa que a mí me asombró porque yo no había solicitado ninguna reunión. Y se sabe que en Estados Unidos para pedir una entrevista con el vicepresidente o con el presidente son meses los que hay que hacer gestiones. Y no había yo pedido nada. Y bueno, fuimos, me acompañó nuestro embajador Juan Gabriel Valdés y creo que, no sé si quién más estaba, no me recuerdo. Pero lo importante es que
el vicepresidente Joe Biden nos dice, oye, pero si ustedes nos embarcaron en esto porque el G4 o el P4, que eran los países que originalmente habían instalado lo que fue el embrión del TPP, que era Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda, bueno, había terminado invitando a otros países y Estados Unidos se pliega y dice, bueno, ustedes nos embarcaron en esto. Y me dice, ustedes no se pueden retirar. Yo digo, mire, ¿sabe, vicepresidente? Nos vamos a retirar porque eso va en contra del interés de Chile, lo que ustedes están pidiendo. No, pero es que yo fui candidato a senador muchas veces y con el apoyo de los sindicatos, y resulta que he votado a favor de los tratados de libre comercio pese a la oposición de los sindicatos que han sido mi base de apoyo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Yo le dije, mire, ¿sabe? Nosotros somos un país chico, ni se va a notar que Chile salga de esta negociación. Y me insistió diciendo que Chile tenía una importancia gravitante porque era mucho más que su peso, lo que hemos dicho antes. Bueno, en concreto, Estados Unidos tuvo que ceder y reconocer que Chile no iba a cambiar su legislación, pero quedó en la mente de muchos que aquí iban a incrementarse el precio de los remedios porque había cambiado la legislación en materia de medicamentos biológicos, y eso nunca ocurrió. Y eso quedó estampado, de hecho, en el tratado. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales, creo yo, esto sucedió con el TPP 11, además considerando que Estados Unidos después se retira. Es decir, Trump dice, este tratado es demasiado bueno para los demás y es pésimo para Estados Unidos. Y se retira, y nosotros sacamos de inmediato 20 de las normas que había instalado Estados Unidos en el TPP original, y por eso se llama TPP 11, porque es sin Estados Unidos, sin Trump. Así que bueno, esa es la situación. Yo creo que en un contexto distinto, una discusión más reposada del TPP 11, pese a que yo creo que hay un movimiento que tiene que ver con las miserias de la globalización, que tiene muchas razones, que tiene mucho que decir, pero quizás una discusión más reposada nos llevaría a una conclusión distinta, pero lo que sí yo tengo claro es que Chile no se puede retraer de su inserción internacional, porque Chile depende, y va a depender mucho, de lo que consigamos en materia tecnológica, de innovación, de ciencia y tecnología, a través de nuestra apertura internacional. Gracias, Geraldo, por hacerte cargo además de la pregunta, y vamos avanzando la pregunta, y quiero cerrar con Isa, porque hay dos preguntas, Isa, que yo creo que tú estás súper en capacidad de responder, y después dar la palabra a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para que nos haga un cierre. Me pregunta Claudio Rojas, que es el director de IRAPAC de Cancillería actualmente, que fue de hecho nuestro primer embajador que abrió, hablando de apertura, la embajada en Guyana, y Claudio me pregunta si cambia el paradigma o la forma conceptual de poder construir un poco nuestra relación con China. Este es un año clave con China porque cumplimos 15 años de relaciones comerciales, como tú sabes, y 50 relaciones diplomáticas ininterrumpidas, ¿no es cierto?, desde que en noviembre del año 70 se sellan por el presidente Allende. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta la hace Nelson Haddad, y veo a Nelson, veo a Eduardo Rodríguez, que están también en pantalla, respecto a cuánto debemos preocuparnos y hasta dónde puede llegar a comprometerse nuestros derechos soberanos en la Antártida chilena a propósito de la cuestión de la plataforma que tenemos con Argentina. Tú que eres un parlamentario que también entiende mucho la política bilateral con Argentina, ya has estado involucrado en aquello. Dejarte esas dos preguntas para poder pasar a Jorge después y cerrar y agradecerles a todos un diálogo que se nos prolongó, pero que ha sido muy rico, muy espontáneo y muy nutrido. Así que cuando estas cosas se prolongan es por buenas razones. Isa. Gracias, Francisco. Voy a hacer lo más escueto posible en aras del tiempo. Antes de responder las dos preguntas, no puedo dejar de no referirme al comentario que hace, y como lo dice él y yo lo reafirmo, mi amigo Heraldo Muñoz, porque podemos tener diferencias, pero tenemos una mirada común de Chile. Yo creo que el rol del Congreso, y a partir de esa pregunta que el propio Francisco Cruz me hace, es donde yo digo, bueno, ¿cómo tiene que ser el rol del Congreso en las relaciones exteriores? Y es ahí donde yo creo que tiene que tener un complemento. Yo, Heraldo, y lo sigo creyendo, creo que el TPP-11 no es perfecto, pero es muy bueno, es una herramienta muy buena, muy necesaria para el futuro del país.
Por lo tanto, yo no puedo compartir contigo el que se crea que es por un tema de tiempo, del timing nomás, legislativo. Porque cuando un producto o un proyecto es muy bueno en sí, se vende solo. O sea, convence a todo el mundo solo. Y yo te lo digo, yo oía las conversaciones de pasillo, que hoy en día no podemos tener lamentablemente por la situación de la pandemia, como muchos te decían, no, si es que yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que las redes sociales me funan por trending topic, y hoy en día sabemos de los boosts y toda una serie de cosas. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de legislar, y eso también implica para los proyectos internacionales, los tratados, qué sé yo, los acuerdos, de acuerdo a nuestros principios y también con lealtad a los gobiernos. O sea, yo aquí tengo súper claro que soy el único oficialista del panel, pero nunca tengo ningún problema en decir las cosas que estoy a favor, las cosas que estoy en contra también de mi gobierno, pero cumplo un rol de defender las decisiones. Por eso mismo, yo mismo ahora concuerdo con ustedes en que hay errores de forma profunda en el cierre de embajada, y coincido plenamente con lo que han dicho ustedes. Yo creo, Heraldo, que lamentablemente falta convicción en la interna, de al menos de lo que era la concertación o la nueva mayoría, en respaldar a la firma de la presidenta Michelle Bachelet. Y esto no lo estoy diciendo ahora, lo dije en su momento, lo dije incluso en la prensa, de hecho me criticaron mucho en mi sector por salir diciendo que el TPP-11 era el mejor o el principal legado de la presidenta Bachelet en tema de política exterior. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque la gente de nuestro sector, del actual oficialismo, también recibía bullying por las redes sociales. Entonces muchos me decían, oye, pero ¿por qué si mi compañero de distrito va a votar en contra? ¿Por qué yo tengo que votar a favor? Y ahí, cada uno, a mí me tocó hacer un rol muy importante, y quiero reconocer el rol de Rodrigo Yáñez, que era en ese entonces director de la Direcon, hoy en día subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, quien jugó, y no ponían en votación el proyecto, porque no estaban los votos. Y se hizo un esfuerzo enorme hasta que se tuvieron los votos en la Cámara de Diputados para poder ponerlo en votación. Y esa es la convicción real que tuvo este gobierno y que tiene este gobierno. Y es más, yo aprovecho a hacer un llamado a mi propio gobierno para que el TPP-11 lo ponga en votación en el Senado. No porque estemos enfrentando un proceso crítico interno en Chile o incluso en la pandemia, no vamos a restarnos de un debate. Yo creo que debe ponerse, y que le digamos al mundo. Yo hoy día tuve una reunión con la embajadora de Canadá, por ejemplo, y ella ponía como ejemplo que el TPP-11 fue prácticamente unánime en Canadá. Y nosotros aún, ¿cuánto hemos perdido, cuánto hemos dejado de percibir como herramienta por no tener aprobado el TPP-11? Por tanto, yo soy un convencido de que, y yo entiendo lo que plantea Heraldo de la miseria de la globalización, pero yo estoy convencido que los aportes, los atributos de la globalización son superiores a la miseria. Por lo tanto, creo que nos van a aportar mucho más de lo que nos perjudica. Y en ese sentido yo voy a seguir defendiendo el TPP-11, creo que es un gran proyecto de la presidenta Bachelet, y no porque no sea de mi gobierno, y a pesar de que corro el riesgo en redes sociales de ser funado, voy a seguir defendiendo porque está de acuerdo a los principios de lo que yo creo. Con respecto a los dos temas a las dos preguntas que hace tanto Claudio como Nelson, a ver, este es un año crucial, tú lo recordabas muy bien, Francisco, cumplimos 50 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas con China, en donde Chile, en ese caso, tiene una función bastante primigenia con su rol con China. Es el presidente Salvador Allende quien inicia las relaciones diplomáticas con China. Resulta que se han dado en un contexto donde de ambos lados han cambiado muchísimo. Al par de años de iniciarse las relaciones diplomáticas, se sufre un golpe de Estado, tenemos una dictadura militar, lo cual no cierra en ningún caso las relaciones diplomáticas con China, se retorna a la democracia, se inician los tratados internacionales comerciales, pero resulta que en China, en el año 78, un señor llamado Deng Xiaoping habló de apertura y reforma, y también cambió la lógica de China con respecto al resto del mundo. Y ahí hace que se complemente aún más. Y eso hoy en día nos tiene teniendo unas relaciones bilaterales que no son, más allá de lo comercial, geopolíticamente muy importante. Nosotros con China debemos, sí o sí, tener un buen vínculo, pero como también lo tenemos que tener con Estados Unidos, como lo tenemos que tener con la Unión Europea, es lo que hablaba en la respuesta anterior de este equilibrio con las potencias. No podemos tener el péndulo pasar de una potencia a otra, tenemos que tener la lógica, la estrategia, y tenemos el porte para poder hacerlo, porque no somos un país tan grande que pueda cambiar la lógica o el peso específico de una determinada situación, pero sí tenemos un liderazgo en la región que es reconocido por todas las potencias. Eso no podemos perderlo, eso tenemos que cuidarlo. Y eso también, ese liderazgo a nivel multilateral,
Yo te digo, cuando nos tocó trabajar, y Geraldo lo recordaba, y con Alberto también, y voy a recordar también a un amigo muy querido que es Claudio Grossman, y a otro amigo también como Alfonso Silva, el tema ante la Haya, los principales argumentos era de la responsabilidad de Chile en todo momento para cumplir el derecho internacional. Ese era nuestro principal argumento, que era el comportamiento de Chile y de todos los gobiernos. De todos los gobiernos, incluso con las crisis más grandes. Yo, por lo tanto, rescato, digo, si esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado, más allá de las fronteras, bueno, ¿por qué no somos capaces hoy en día de tener que cuidarlo? Y es ahí donde yo pongo mi punto, por eso mi punto de inflexión. Por eso cuando veo acá en la pantalla también, por ejemplo, a Claudio Troncoso, que aquí también tengo gran afecto y he aprendido muchísimo con él, o a otras personas, porque no pensemos distinto, no es que vamos a ser opositores, al revés, seamos complementarios, que los pensamientos diferentes entre nosotros sean complementarios, ¿para qué? Para beneficiar a Chile. Y con respecto al tema con Argentina, yo creo que este es un punto más de diálogo. Argentina, nosotros tenemos una gran característica, que para algunos puede ser cualidad, para otros puede ser defecto. Tenemos la frontera más larga bilateral del mundo. Y durante el siglo XIX fue la cordillera la que nos separaba con Argentina. Pero resulta que el siglo XX, y sobre todo el siglo XXI, debe ser el puente que nos una con Argentina. Por tanto, esta situación de la placa continental, qué sé yo, debe analizarse, debe cuidarse, debe tener el carácter de proteger también los tratados, por ejemplo, el Tratado Antártico, que es multilateral, pero también debe ser manejado en el ámbito de la reserva que se merece, en el ámbito de la estrategia que se merece, de la responsabilidad y el respeto. No podemos caer que esto se maneje por la prensa y le tiramos los perros a todo el mundo y decimos, no, que aquí tenemos que casi que irnos a guerra. Todo lo contrario. Por ejemplo, hubo una decisión que se tomó en 2009, yo para conocer esa decisión llamé a quien la pudo haber tomado y era efectivamente, me lo explico, que fue Alberto Van Cabre. Y ahí queda. No hago un llamado por la prensa para decir por qué. Entonces, es ahí donde yo creo, Francisco, que tenemos que construir esta mirada complementaria. Y para cerrar, yo creo que tenemos que mantener siempre puentes y no trincheras en relaciones exteriores. Créannos que cuando leíamos la defensa de Chile ante la Haya, que a mí me emociona incluso ver la estrategia, la inteligencia de nuestros propios abogados, de nuestros propios políticos, para poder presentarlo ante la Corte, ahí estaba nuestra principal riqueza, la unidad, la estrategia, la mirada en conjunto, la mirada de paz, esa vocación, más allá de nuestras sanas diferencias, sin lugar a dudas tenemos que seguir construyendo, cultivando una política exterior de futuro, dinámica, con nuevas tecnologías, abierta a más lugares, a nuevos lugares. No podemos nosotros analizar y evaluar la política exterior en tanto a cuantificar cuántas embajadas tenemos, sino que cómo son nuestras embajadas, dónde están nuestras embajadas, qué tipo de embajadas queremos. Yo comparto plenamente con Heraldo, por ejemplo, cuando hablaba de algunas ponerlas con carácter de cargado de negocios, por ejemplo, para bajar ciertos costos o ciertos niveles también de señales políticas. Pero también tenemos que pensar en esa diplomacia moderna, esa diplomacia responsable y esa diplomacia realista. Porque a veces nosotros, todos los que queremos hacer, no nos alcanza el PIB del país para poder dar respuesta a todo lo que la gente nos pide, incluso en relaciones exteriores. Eso, Francisco. Muchas gracias, Isa. Me voy a despedir porque está Jorge Saad, que no lo veo ahí en sala, pero yo creo que está en el waiting room. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, acá, arriba tuyo, de hecho. Ah, que no te alcanzo a ver en la configuración mía. Quiero agradecerle simplemente a Karen, muy especialmente de su invitación para poder moderar este panel. Construimos algo que al final se fue dando, se fue optimizando en el camino. Partimos con globalización y después seguimos con embajada y terminamos con un anuncio, con una primicia del diputado Isaac Cort en pleno foro. Así que agradecerles a todos, agradecerle muy especialmente a Soledad, a Heraldo, a ti, Isa, por cierto, al embajador, al profesor Van Claveren. Y Jorge, del Centro de Estudios Internacionales de la UC, va a ser el cierre, con quien también habíamos pensado organizar algo parecido. Así que al final unimos fuerza y yo creo que salió algo muy, muy potente, porque al final del día, cuando también juntamos varios centros y juntamos varias plataformas, no solamente ganamos en audiencia, ganamos en pluralismo, ganamos en convocatoria y ganamos también la señal que estamos dando de dónde estamos discutiendo este tipo de cuestiones tan importantes. Jorge. Sí, Francisco, muy breve. Quiero destacar lo que tú señalaste ahora en el cierre, que es esta capacidad de organizarnos distintas entidades académicas, Columbia, la Universidad de Chile y la Universidad Católica,
para generar un debate de política exterior. Y también creo que lo que se ha generado esta última semana, a partir del cierre de la embajada, hay que verlo también como una oportunidad. Primero, ha generado de nuevo esta comunidad viva en Chile que discute los temas internacionales, que muchas veces están relegados a un segundo plano. La mejor prueba es la convocatoria notable que ha tenido esta actividad, los debates en los diarios, etc. Eso genera una comunidad viva y nos obliga a plantearnos los temas de política exterior y el rol de Chile en el mundo. Lo segundo es que creo que también hay un desafío de no solamente tomar lo tradicional de nuestra política exterior, sino también pensar la diplomacia del futuro, que va a ser más dinámica, va a tener que ser más flexible, va a tener que abrazar el cambio tecnológico como una oportunidad y no como una amenaza, y también va a tener que lidiar con estados con mucha mayor escasez, que va a ser el legado de esta gran deuda debido a la pandemia. También creo que lo mencionaron ustedes, la intervención de nuevos actores. La diplomacia ya no solamente es llevada por los funcionarios de Estado, que es el rol primario, sino también universidades, el mundo empresarial, los centros de estudio, la sociedad civil. Y eso es parte, creo yo, de la diplomacia. Y finalmente, agradecer a toda la audiencia, ha sido no solamente en cantidad, sino en calidad, la cantidad de miembros del cuerpo diplomático, académicos, personas interesadas. En el caso del Centro de Estudios Internacionales, agradecer a los panelistas y especialmente a Soledad Alvear, que es consejera del centro, y creo que eso es la mayor conclusión de todo esto, que hay una comunidad viva que debate y piensa los temas de política exterior, y yo me quedo con eso positivo a partir de todo lo que surgió por el cierre de embajada y la discusión sobre la presencia global de Chile en el exterior. Gracias, Pancho, a ti. Hay que reconocer que fuiste el gran motor de esta actividad, convocaste a los centros, generaste el tema, y eso creo que el mayor crédito tiene que ir a ti como el motor de esta actividad. Así es. Muchas gracias a todos, buena calidad, buena audiencia, así que seguiremos debatiendo en otra oportunidad, nuevamente. Gracias a todos por asistir y por estar presentes.